armándonos con el mismo pensamiento de Cristo para terminar con el pecado. Es el título de la predicación de hoy, y esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. En el versículo 1 es donde tenemos ese mandato, esa exhortación, ese desafío de parte del apóstol Pedro. Hermanos, los creyentes, tú y yo, todos estamos inmersos en una guerra espiritual contra el pecado. Es una guerra intensa, nos asedia de día y de noche. El pecado no da tregua, no descansa, siempre está listo para combatirnos, para presentarnos dificultades, para atacarnos. John Owen, un ministro, pastor, predicador anglicano, autor de por lo menos 24 volúmenes de más de 600 páginas cada uno, dijo en uno de sus libros: cuando parece estar más quieto, el pecado está siempre activo, y sus aguas son usualmente profundas cuando están en calma, por lo que debemos pelear en su contra de manera vigorosa en todo tiempo. Muchas gracias. Les recomiendo ampliamente comprar libros de John Owen y leerlos. Él es un hermano que ya está con el Señor, es de allá de 1650, por aquellos años, pero Dios le concedió gran sabiduría y nos dice esto en sus reflexiones acerca de cómo matar el pecado. Eso es lo que significa mortificar el pecado. El título es esa, la mortificación del pecado. Y nosotros podemos entender la gravedad de nuestra lucha si entendemos que el pecado no descansa y siempre está activo y tratando de destruirnos. Y si tú eres creyente, tú estás inmerso en esa lucha, en esa guerra. Y si no te has dado cuenta, entonces quiere decir que estás perdiendo, hermano. Quiere decir que estás perdiendo la guerra contra el pecado. Quiere decir que el pecado sigue haciendo lo que quiere en tu vida. Necesitamos estar alertas y en guardia. Y para ello, para mortificar al pecado, para derrotar al pecado, para combatir el pecado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es la única forma que podemos nosotros destruir, parar, quitar la autoridad del pecado de nuestra vida a través del Espíritu de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es necesario tener el Espíritu Santo morando en nosotros para poder hacerle frente al pecado. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Y por lo tanto no tiene problema, el pecado hace lo que quiere con esa persona. Pero si tú y yo estamos en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios morando. Y podemos apegarnos al Espíritu, ponernos en sujeción al Espíritu de Dios para poder hacer frente a esta guerra sin cuartel contra el pecado. Por allá encontramos en el libro de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta generosidad de la que hablaba Manuel hace unos momentos está presente aquí. Dios compartiendo su espíritu con nosotros, poniendo su espíritu en nosotros. Combatir contra el pecado, entonces, hermanos, pone al creyente en la mira. Es como si un francotirador nos está viendo con ese lente preciso y nos está apuntando día tras día.
momento a momento. Estamos en la mira. Y estamos en la mira en las relaciones con otros, en el trabajo, con la familia, con la comunidad, con los amigos. Y muchas veces, por combatir el pecado, tú serás rechazado. Serás objeto de burla, de crítica. Serás el blanco de ataques de todo tipo por querer combatir el pecado en tu vida, por querer obedecer a Dios. La gente de allá afuera, la gente que no conoce al Señor, se burlará de ti. Serás rechazado, serás evitado. De pronto te darás cuenta que ya no eres, como decimos, ya no eres requerido a muchas cosas. Esto no quiere decir que nos vamos a ir a esconder, tenemos que seguir viviendo en este mundo. Pero nuestra mira es combatir el pecado y habrá un precio por ello. Habrá un precio que pagar. En el pasaje que vamos a considerar hoy, vamos a ver que somos llamados a armarnos con el pensamiento de Cristo. Es interesante, armarnos con un pensamiento, armarnos con el pensamiento de Cristo, y somos llamados a terminar con el pecado y en su lugar vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el llamado que nos va a hacer el apóstol Pedro. Entonces yo creo que es necesario orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé diligencia para poder hacer caso de este mandamiento. Y yo quisiera aprovechar este momento para decir lo siguiente y pedir lo siguiente. Hay una cosa que para todos nosotros es muy evidente. Todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo Jesús, batallamos con el pecado. Eso no me lo platicó ninguno de ustedes. Yo lo sé porque así es, así dice la Escritura. Y yo quiero pedirte, si tú estás hoy batallando con un pecado en tu vida, que te está presentando una feroz batalla, yo quiero invitarte a que pases al frente como creyente para orar, porque necesitamos orar unos por otros. Necesitamos abrazarnos por medio de la fe, rogándole a Dios que Él sea con su brazo fuerte y poderoso quien vaya delante de nosotros en esta lucha. Entonces, si tú te reconoces en eso, igual que yo, por favor, pasa y vamos a orar. Y vamos a tomar rápidamente unos pocos minutos. Bendito Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros días, la manera en que vivimos, la manera en que respondemos o no respondemos a tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque tú conoces y sabes que hemos estado batallando con el pecado de manera intensa, de manera dura. El pecado nos quiere arrastrar, nos quiere derrotar. Por eso queremos rogarte, Señor, que seas tú nuestro adalid, que vayas tú al frente de nosotros con tu brazo extendido, que levantes tu escudo y tu adarga y que pelees la batalla por nosotros. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos convenza de pecado y lleguemos a ti arrepentidos cada día, cada vez que cometamos un pecado contra ti, Señor. No permitas que ninguno de nosotros se quede ajeno a esta guerra, a esta lucha espiritual. No queremos que pasen los días y empezar a confundirnos y a conformarnos con el mundo. Te rogamos, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, estas personas, estos hermanos que están aquí, que junto conmigo reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Te rogamos que nos perdones, que nos animes, que nos alientes y nos lleves de victoria en victoria en Cristo Jesús. Te lo rogamos porque sabemos que tú peleas nuestras batallas, Señor. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús quiero encomendar a todos estos mis hermanos.
rogándote, Señor, que tú seas un bálsamo suave para ellos, el alto refugio, la fortaleza, la esperanza, el descanso, la paz, Señor. Sé tú muy claro para nosotros en nuestro día a día, que pongamos nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo, para no cansarnos hasta desmayar, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden pasar a su lugar. Vamos a nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, es decir, a los gentiles, a la gente que nos rodea, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Les puedo decir así a bote pronto que este pasaje lo que nos está diciendo es, basados en la realidad histórica de que Cristo padeció por nosotros, nosotros podemos también armarnos de la misma intención del Señor y estar dispuestos a padecer buscando terminar con el pecado. Y más aún, dice, el tiempo que nos quede de vida, yo no sé quién sea el más joven y quién sea el mayor de edad aquí, pero los años que nos queden de vida, la exhortación es, ya no te ocupes en estar pecando. En el tiempo que te reste de vida, olvídate ya de pecar. Y todavía más aún dice, baste ya el tiempo pasado para haber andado en todo ese pecado. Vamos a verlo más a detalle y para empezar vamos otra vez al versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente padeció. Y esta carta de Pedro, como lo hemos ido viendo cada 15 días, hace ya unos buenos meses, menciona por lo menos en 8 ocasiones el padecimiento de Cristo. Ustedes las pueden encontrar leyendo el libro, pero está en el capítulo 1, versículo 11, versículo 19, capítulo 2, versículo 4 y versículos del 21 al 24, capítulo 3, versículo 18 y ahora capítulo 4, 1 en el 13 y finalmente, según mis cuentas, en el capítulo 5, versículo 1. No se los pongo en la pantalla para que lean la carta, Pero nuestro Señor ciertamente ha padecido en la carne. Y el apóstol Pedro nos lanza un gran desafío. Como eso es cierto, como eso ocurrió, como Cristo padeció en la carne, tú también, ustedes también, dice, ármense del mismo pensamiento. Qué interesante, qué retador está este mandato. Ármate del mismo pensamiento de Cristo, porque quien
quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, estén dispuestos también a padecer para terminar con el pecado. Cristo terminó con el pecado. Cantábamos ahorita, tú eres el Dios poderoso. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el canto? Que derrotó la muerte y el pecado. Es una verdad bíblica. Cristo derrotó al pecado. ¿Y nosotros? ¿En qué sentido debemos entender esta exhortación de ármate con el mismo pensamiento de Cristo? Porque el que padeció en la carne, el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo debemos entender esto? ¿En qué sentido se termina con el pecado? Si hace unos momentos decíamos que todos los días estamos enfrascados en una guerra contra el pecado, ¿cómo entonces se puede decir terminar con el pecado? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero primero vamos a darnos cuenta de 2 o incluso 3 palabras clave en este pasaje. La primera es armarse. Dice armaos. La otra es pensamiento y la tercera es terminó. Armarse significa equiparse con instrumentos, con armas para participar en la guerra. Equiparme, lo que me haga falta para salir a combate. Eso es lo que significa armaos. Provee de armamento, de utensilios, de instrumentos para presentar batalla. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Esto nos recuerda y no se nos debe olvidar que estamos inmersos en esta lucha, hermanos. En muchas ocasiones, lamentablemente, el creyente ignora que está en medio de una lucha. Y le pasa lo que le pasa a esa ranita que metemos en una olla con agua fresca y empieza muy a gusto y le prendemos poquito el fuego porque la olla está arriba de la estufa. Y le prendemos y empieza a entibiarse el agua y la ranita dice, qué buen spa, qué sabroso está esto, esta temperatura. Y de repente le vamos subiendo un poquito más la temperatura y cuando se vuelve la temperatura muy alta, la ranita ya no tiene posibilidades de reaccionar porque empezó a cocerse. El agua está hirviendo. A veces así nos pasa con el pecado cuando no nos damos que estamos en una lucha contra el pecado. Empezamos a consentirlo poquito a poquito y luego cambiamos y empezamos a consentir otro grado más de pecado hasta que llegue el momento en que no parecemos creyentes que quieran agradar la voluntad de Dios. Parecemos como cualquier persona que sigue bajo la tutela, bajo la dirección del espíritu de la potestad del aire. Y seguimos en pecado. Hagan de cuenta que es la misma la historia de la ranita. Acuérdate cuando seas tentado a pecar. Acuérdate de la ranita. Tenemos una lucha y este término de armarse lo podemos entender y está escrito en el mismo contexto en Romanos capítulo 13-12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí está la palabra, es la misma palabra, aquí está en sustantivo, es un objeto, las armas, los utensilios, y en Pedro está en forma de verbo. Ármense, provéanse, equípense con los utensilios. La segunda palabra es la palabra pensamiento, porque dice armaos del mismo pensamiento. Si pensamos en una guerra, difícilmente pensamos en armarnos con un pensamiento. Pensamos en ir por un rifle, una pistola, un tanque de guerra, un avión de guerra. Pero aquí nos dice, ármense, equípense para la guerra con un pensamiento, el mismo pensamiento de Cristo. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque la palabra pensamiento aquí significa propósito, significa intención, significa meta.
Entonces nos está diciendo, ármense con el mismo propósito que tuvo Cristo. Somos llamados entonces, hermanos, a hacer propio, a hacer nuestro el mismo propósito, la misma intención que tuvo Cristo para padecer, porque Él también sabía que iba a terminar con el pecado, así como dice el canto. Derrotó la muerte y el pecado. Y aquí entonces llegamos a la tercera palabra clave: terminar con el pecado. La palabra terminar aquí significa cesar, desistir, poner en pausa, retraerse de, poner un freno a una actividad en la que estábamos habituados, retraerse, poner pausa, cesar de hacer eso. Es lo que nos está diciendo, terminó con el pecado, ha cesado de pecado, es lo que está diciendo Pedro. Pero surge la pregunta, si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice el Evangelio de Juan, o si en la cruz nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado, así como nos dice también Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si esto es cierto, si Cristo quitó el pecado, derrotó al pecado y condenó al pecado, entonces, ¿por qué somos llamados a terminar con el pecado? No sé si me explico. Si esto ya ocurrió, ya lo hizo el Señor y no hay ninguna duda de ello, ¿por qué somos llamados nosotros a terminar con el pecado y presentar batalla contra el deseo de pecar? Y la respuesta es muy simple, porque el pecado sigue dándonos pelea. Y Dios permite que eso ocurra para apelar a nuestra fe en Él, para incentivar nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. Él fácilmente pudo haber dicho, se acabó, quito el pecado y todos los creyentes ni el suelo tocan, porque andan siempre flotando. Pero no es ese el plan de Dios. El plan de Dios, al permitir que el pecado siga dándonos batalla, es para que nosotros acudamos a Él en fe, para que dependamos del poder del Espíritu Santo, para encomendarnos unos a otros, así como lo hicimos hace un momento. Para eso nos pide, nos llama, nos exhorta a terminar con el pecado, porque el pecado sigue dándonos pelea y nosotros sabemos que mientras estemos en este cuerpo, el pecado seguirá presente, seguirá presentando batalla, porque sigue activo. Como decía Owen, cuando parece estar más quieto, el pecado está siempre activo. Cuando pareciera que todo va bien, cuidado, hermano, cuídate mucho, porque puede ser que el pecado te esté tendiendo una trampa, está al acecho. Cuando parece que todo está en calma, redobla tu dependencia de Dios. Recordamos lo que le pasó al rey David, ¿no? Los días de la guerra, andaban los pueblos en la guerra y él estaba paseándose en su terraza, todo parecía estar en calma y vio a Betsabé bañándose y cometió un pecado. Cuando parece estar todo más en calma, las aguas del pecado son más profundas. Lo cierto, y aquí viene la esperanza para nosotros, lo cierto es que sí vamos a ser librados del poder del pecado. Definitivamente librados del poder del pecado. Para ello será necesario que muramos y resucitemos. Para ello será necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, que esto mortal sea vestido de inmortalidad.
Será necesario morir y resucitar con Cristo, así como nos lo dice 1 Corintios capítulo 15. Por eso todavía somos llamados a combatir contra el pecado, porque aún nos asedia. Ustedes recuerdan el capítulo de Hebreos, donde nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya lo dije hace unos momentos, pero todos aquí estamos perfectamente claros, perfectamente conscientes de que el pecado nos asedia diariamente. En diferente grado, diferentes tipos de pecados, no es igual para todos. Para algunos se nos presenta de una manera, a otros de otra, pero todos nosotros, si estamos en Cristo, somos asediados por el pecado. Y esa palabra asedio es otro término de guerra. Es cuando los ejércitos rodean una ciudad y están planeando una estrategia para invadirla. Es una guerra, hermanos. No podemos dejar de decir esto, porque hay muchos creyentes en las iglesias derrotados, frustrados, tristes, porque no entienden qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que necesitamos presentar batalla contra el pecado. Necesitamos armarnos con el mismo pensamiento del Señor Jesucristo para terminar con el pecado. Y no podemos decir: yo no peco ya. ¿Verdad que no podemos decir eso? Nos lo aclara la primera carta de Juan. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí viene la esperanza del creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto está dicho en el contexto de los creyentes, no en un arrepentimiento para salvación, sino en un arrepentimiento continuo, diario, en la medida en que estamos experimentando el asedio del pecado y caemos ocasionalmente. Es importantísimo confesarle a Dios nuestro pecado, pedirle perdón por nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Así es que si ahorita los que nos levantamos y venimos estamos batallando con un pecado, hermano, hay confianza. Tenemos la esperanza de que nuestro Dios es fiel y justo, y cualquiera que sea el pecado por el cual veniste aquí al frente, Dios te perdona. Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Es necesario confesarle el pecado. Entonces, la exhortación de Pedro sigue vigente. Ármate del mismo pensamiento, porque los que han padecido en la carne terminaron con el pecado. Y debemos presentar esa batalla armándonos diariamente. No es algo que hice hace 15 años y me olvidé del asunto. Es algo diario, cotidiano. Armándonos diariamente con el mismo pensamiento de Cristo y dispuestos a padecer en el intento. Y otra vez Romanos nos ayuda a entenderlo. Capítulo 6, del versículo 11 al 13, dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa palabra instrumentos es la misma que la palabra armas, la que hemos estado viendo en Pedro. Estaría diciendo: no presentes vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad, como armamento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra vez, como armas de justicia. Y una última cita ahí en Romanos, en el mismo capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios nos ha equipado entonces con su Espíritu Santo para poder presentarnos delante de Él y decir: Señor, aquí estoy. Presento mi cuerpo, mis miembros a tu servicio. Y quiero renunciar a presentar mi cuerpo para seguir sirviendo a la concupiscencia, al pecado, a la inmundicia. Quiero renunciar a eso y quiero presentarme como vivo de entre los muertos. Me quiero considerar muerto al pecado, sin relación con el pecado. Ya no estoy obligado a obedecer el pecado. De alguna forma, entonces, terminar con el pecado significa considerarnos muertos al pecado, refrenarnos de mantener una relación activa de obediencia a sus deseos y considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. Podemos entender esta expresión de terminar con el pecado como nuestro deseo de cesar de pecar. Nuestra decisión de no servirlo más en obediencia. Ese sería tu deseo, hermano. Ese es un deseo que tenemos que aspirar a tener como algo personal, algo propio, armándonos del mismo pensamiento de Cristo para decidir: ya no quiero pecar, Señor. Sé que estoy en una guerra, sé que caeré alguna ocasión, pero no quiero que el pecado sea el hábito cotidiano de mi vida como cuando estaba antes de conocerte a ti. Porque tú me has cambiado, me has transformado, me has dado vida, me has dado tu espíritu. Te pertenezco a ti, ya no al pecado. Decido obedecerte a ti, ya no a la iniquidad. Con todo esto anterior, con todo esto en mente, vamos a leer de nuevo el versículo 1 y 2 para que ensamble la idea, hermanos. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí está la razón por la cual debemos armarnos del mismo pensamiento. Aquí está la clave de todo. Porque cuando nos armamos del mismo propósito, del mismo pensamiento de Cristo, lo hacemos, como dice ahí, subrayado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es una decisión, es un propósito, es una meta que perseguimos. Necesitamos decidir armarnos del mismo pensamiento de Cristo, para ya no vivir conforme a la carne, para ya no vivir sujetos a la esclavitud del pecado, para ya no estar presos de los deseos de la carne, y en su lugar vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es el fin, este es el objetivo, es una decisión para presentar batalla. Tenemos que renunciar diariamente al pecado. Es una decisión personal y es una decisión muy grave, de mucha importancia. Y Dios espera esta decisión en cada uno de sus hijos. Una decisión que esté basada en que el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Él padeció por los pecados de todos nosotros sin ser pecador, con un propósito: destruir al pecado. Y Pedro, después de lanzarnos este desafío, hace una afirmación muy interesante en versículo 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cada uno de nosotros anduvo en estas cosas, ¿no? En otro tiempo. Yo no sé cuándo llegó Cristo a tu vida,
Fuiste rescatado por el Señor a diferente edad que la mía, seguramente. Algunos desde muy chiquitos, como niños, algunos ya jovencitos, adolescentes, algunos ya como adultos, pero todos fuimos rescatados, cargados de pecados. Traíamos ya un historial grande, de tal manera que Pedro dice, ya baste, ya fue suficiente. Todos los pecados que cometiste antes de estar en Cristo, considéralo ya suficiente. Esa es tu cuota ya. Lo que te resta de vida, de aquí a que el Señor nos llame a su presencia, ya no vivas para estar en el pecado. Que todo lo que viviste antes sea suficiente. Ya no digas, híjole Señor, ¿sabes que me faltaron estos 2 o 3? Ya no se puede, hermano. Está fuera de todo contexto para el creyente. Aquí está, yo me imagino casi, si no fuera por lo grave de la situación, me imaginaría como que Pedro está siendo un poquito ingenioso en decirnos, el tiempo que te resta de vida, ya no vivas conforme al pecado. Y todo lo que ya viviste antes, que ya te baste, que sea suficiente, ya párale, hermano, ya no peques, ya no te toca. Es lo que está diciendo Pedro. La cuota está completa, no sigas en ese estilo de vida y en su lugar decide vivir para Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Renunciar al pecado. Vamos a ir cerrando. Renunciar al pecado, proponernos hacer cesar el pecado en nosotros, traerá su cuota de padecimiento. No creamos que es tan fácil. Va a costar, va a doler, pero es necesario pagar el precio. Por eso es armarnos del mismo pensamiento que el Señor, porque el Señor sabía que su padecimiento iba a ser terrible, cargar el pecado de todos nosotros. Él que es santo, 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 tuvo que mancharse con tu pecado y mi pecado y el de toda la humanidad. Y Él aceptó ese padecimiento, aceptó el padecimiento en la cruz hasta la muerte, porque Él sabía que era la única manera de condenar al pecado en la cruz, condenar al pecado en su carne. Y entonces somos llamados a armarnos del mismo pensamiento. No es algo simple, pero es algo que requiere una decisión tuya, hermano. Y no para que me lo digas a mí, sino para que lo digas con el Señor. Yo creo que el Señor se agradaría que tú salieras hoy de aquí diciendo, yo sí quiero hacer el intento, Señor. Yo sí quiero equiparme con tu mismo pensamiento. Yo sí quiero ponerme a combatir contra el pecado. Yo sí quiero vivir conforme a tu voluntad y ya decir basta a todo lo que me ha atado hasta hoy en esclavitud del pecado. Es una decisión que tú tienes que hacer y decirle, rogarle al Señor, ayúdame a armarme con tu mismo pensamiento, porque yo ya no quiero vivir en derrota, a escondidas, frustrado. Yo quiero vivir con la frente en alto para ti, para darte gloria a ti, para presentarte al mundo. Pero entonces decíamos, renunciar al pecado traerá su cuota de padecimiento. Así lo dice Pedro en los versículos del 4 al 5. Dice, a estos, es decir, a toda la gente que nos rodea y que no conoce al Señor, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ese es el padecimiento. Te van a difamar, se van a burlar de ti, van a decir 1001 mentiras sobre ti, te van a inventar historias porque ya no te estás acoplando a lo que a ellos les gusta. Ya no vas a andar corriendo por las borracheras, por las orgías, que esa palabra orgía suena espantosa y es algo espantoso y significa exceso de todo tipo en cualquier cosa. Les va a parecer extraño, oye, pero ¿por qué Raúl ya no anda con esto? Porque hubo un día en que el Señor Jesucristo me rescató y me dijo que soy una nueva criatura
y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y que si tengo vida es por la vida de mi Señor Jesucristo. Y que si ya no tengo de qué avergonzarme de esos pecados es porque Cristo los cargó en su cuerpo de carne y los clavó en la cruz. Y por ello obtuve perdón de pecados, por la pura gracia del Señor. Y a ellos se les va a hacer extraño que no los sigas. Y hoy en día hay cualquier cantidad de cosas extrañas que se practican, que parecieran ser inocentes, pero que a la hora de analizar te das cuenta que te están llevando poco a poco a pecar. Y les va a parecer extraño y te van a ultrajar. Pero ellos, dice la Escritura, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, esto es serio. Tú serás observado, serás juzgado, serás etiquetado, serás objeto de burlas, objeto de menosprecio en tu escuela, en el trabajo, en la misma familia tuya. Habrá gente que se burle de ti, habrá gente que te rechace y máxime si se dan cuenta de que tú lo haces por no querer participar más en los pecados en donde antes quizá te recreabas, te regodeabas, te divertías. Te van a ultrajar, serás injuriado y difamado. Esa es parte del padecimiento. Ármate del mismo pensamiento de Cristo, el cual padeció en la carne. Ármate porque va a pasar y vas a padecer, vamos a padecer en la carne. Más tarde que temprano vamos a darnos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor. Y si a ti te ocurre más temprano que tarde, entonces es vital que desde hoy decidas armarte con el mismo pensamiento de Cristo. Cuando seas ultrajado, cuando seas difamado, hermano, gózate en ese momento, sabiendo que esa es una comprobación de que el Espíritu de Dios mora en ti. No te avergüences, que no te dé pena, glorifica a Cristo. Sábete que ellos van a dar cuenta a Cristo. No busques venganza si alguien dice toda una sarta de mentiras contra ti. No te avergüences, pídele al Señor gracia, pídele mansedumbre, encomienda tu alma al fiel Creador, dice Pedro, y haz el bien. Como reflexiones finales podemos decir: la guerra contra el pecado es diaria, real, intensa. A pesar de que el pecado ha sido condenado, sigue buscando seducirnos con engaños, con falsas promesas de placer. Sigue activo y nos asedia. Esto es una realidad. Decidamos vivir el tiempo que nos resta de vida conforme a la voluntad de Dios, armándonos con el mismo pensamiento de Cristo. Estemos dispuestos a terminar con el pecado a pesar de que padeceremos por ello. Hermanos, no podemos dar la espalda en esta guerra. No podemos irnos del campo de batalla sin haber terminado con el pecado. No podemos dar la espalda porque cuando lo hagamos seremos presa fácil. Nuestro Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo te vas, hermano? ¿Cómo te vas? Yo quiero que te vayas así, pensando en la seriedad de este tema, de este asunto, pero también quiero que te vayas plenamente confiado en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria aún sobre el pecado. Necesitamos rendirnos a los pies de nuestro Señor, someternos a su voluntad, buscarlo diariamente en oración, a través de la lectura de la palabra, estrechar nuestra relación con Él, una relación viva, una relación personal en donde nadie me está forzando a hacerlo, no porque tengo que venir al domingo a la iglesia, sino una relación personal, buscando su poder para combatir el pecado. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y sabemos que tú has vencido en la cruz, derrotaste la muerte, el pecado, a Satanás,
a las potestades y autoridades celestiales, y ahora están bajo tus pies. Y tú reinas, Señor. Y queremos rogarte que tú reines en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que decidamos firmemente armarnos del mismo pensamiento, de la misma intención que Cristo Jesús, y estemos dispuestos a padecer en nuestra lucha por terminar con el pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que la victoria es nuestra, porque tú has vencido. Y llegará el día en que vengas por nosotros, y llegará el día en que transformes nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo de corrupción, de muerte, y lo vas a vestir de incorrupción, lo vas a vestir de inmortalidad. Y así estaremos contigo por siempre, alabando tu nombre, adorándote, Señor, por toda tu obra a favor nuestro. Bendito seas en Cristo Jesús, Señor. Amén.